Hermanos, vamos a compartir esta plática con el título Conmemorando la muerte de Jesucristo. Conmemorando la muerte de Jesucristo. El propósito lo he ubicado para explicar que Jesucristo nos ordena celebrar la Pascua y dice, todas las veces que lo hagáis, que estamos anunciando la muerte de Jesucristo. Entonces, es de explicar que la Pascua del Antiguo Testamento sufrió un cambio cuando Jesucristo instituye la Pascua del Nuevo Testamento. Y básicamente podemos sintetizar, la Pascua del Antiguo Testamento era sacrificar cordero, comer la carne del cordero, untar con la sangre del cordero los dinteles y los postes de la casa para que Dios pasara por encima esa noche y, digamos, protegiera a la casa de Israel. Pero Jesucristo instituye ahora nuevos símbolos. Ya no es sacrificar el cordero, ya no es pintar los dinteles con la sangre del mismo, sino que Jesucristo instituyó el uso del pan sin levadura y del vino como símbolos de su cuerpo y de su sangre. Entonces, ¿cómo debe la iglesia conmemorar esta ceremonia de la muerte y resurrección de Jesucristo? ¿Cómo? Ese cómo presupone muchas respuestas. Ese cómo implica un método, un orden, una forma de llevar a cabo esta ceremonia. Entonces, básicamente apuntamos a cómo debemos conmemorar como iglesia la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero también nos da la oportunidad para poder plantear la siguiente pregunta. ¿Ha encontrado usted en su Biblia que debe guardarse el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección? Durante los años que usted ha estado en la iglesia, leyendo, estudiando este tema, ¿ha encontrado acaso que el Viernes llamado Santo y el Domingo de Resurrección deben de guardarse como parte de la ceremonia? Puesto que este es el criterio de miles y miles de personas, de la cristiandad tradicional. Así lo suponen muchas personas. Sin embargo, vamos ahora a comprender como iglesia que estas prácticas no corresponden a un mandato divino. De hecho, entonces, ante esta segunda pregunta, si encontramos en la Biblia nosotros la orden de celebrar un Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, vamos a entrar primero a analizar, a actualizar el origen del Domingo de Resurrección. Esta no es doctrina de la iglesia, pero la vamos a revisar para que veamos cuán engañada está la cristiandad tradicional. Veamos entonces primero el origen. Para la cristiandad tradicional, este día llamado Domingo de Resurrección es la fiesta más importante de la cristiandad en la actualidad. Si ustedes lo ven, compárenlo con la realidad. Es la fiesta más importante. Millones y millones de gente en todo el mundo consideran esta temporada como la más sagrada del año. Y la pregunta es, ¿podrán estar engañados? ¿Podrán estar engañados? Esta temporada, con el enfoque de este Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, es para muchos el clímax de semanas de preparación. Es el punto más álgido de sus semanas de preparación. Otros grupos de semanas de ritos especiales. Otros más de ayunos practicados. Estoy diciendo que este es el punto más álgido para ellos ahí. De abstinencias y de muchas costumbres más. Por lo tanto, vemos que esta celebración varía
de acuerdo a los lugares, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a las culturas de los países. Hay miles de personas que celebran el domingo de resurrección observando la salida del sol, por ejemplo. Vean las costumbres, ¿ya? Celebran el domingo de resurrección con un nombre llamado de la Pascua Florida. También así se identifica. Observan la salida del sol, unos. Otros organizan desfiles con trajes típicos. Otros echan manos al sonar de las campanas. Estoy hablando de diferentes grupos culturales. Sonar de las campanas. Algunos otros grupos cocen panes en forma de cruz y así podemos ir investigando diferentes costumbres. Pero, ¿qué ordena Dios? ¿Qué leemos en la Biblia? Ese es el punto central para nosotros. Vemos entonces que algunas de las costumbres son relativamente recientes y otras no. Otras tienen su origen o se remontan a tiempos inmemorables, épocas antiguas, ¿ya? Ambos puntos de vista, tan recientes o tan remotas, tienen su origen en cierto nivel de cultura y tradición. Escuchemos qué dice la Enciclopedia Británica en su 15ª edición. Esta enciclopedia dice: en torno a la observancia cristiana del domingo, cristiana entre comillas, del domingo de resurrección, se han acumulado costumbres populares, muchas de las cuales tienen su origen en antiguas ceremonias y simbolismos de las festividades paganas primaverales de Europa y del Medio Oriente, que se han vinculado al tema de la resurrección. Esto lo he extractado de la Enciclopedia Británica en su 15ª edición. Eso es lo que ellos comentan. Por su parte, otro investigador de nombre Francis Weiser explica: así como muchas costumbres navideñas y otras observaciones semejantes tuvieron su origen en épocas precristianas, algunas de las tradiciones populares de la Cuaresma y del Domingo de Resurrección se remontan a antiguos ritos de la naturaleza. Vean lo que dicen los investigadores. Agrega: el huevo de la Pascua tiene su origen en la tradición de la fertilidad de los pueblos indoeuropeos. Vean esa costumbre. El conejito de la Pascua tuvo su origen en tradiciones precristianas de la fertilidad. Y agrega el comentario: la liebre y el conejo, los animales más prolíficos que conocen nuestros antepasados, servían como símbolos de la vida nueva. ¿De dónde lo extraemos? El libro se llama El libro sobre el Domingo de Resurrección. El autor, repito, Francis X. Weiser. Vean lo que aportan. Y esto nos da mucha indicación. Abre nuestra perspectiva para ver el origen de la Cuaresma y del Domingo de Resurrección. Sin embargo, los devotos de todo el mundo suponen que la observancia del viernes llamado Santo y de la tradición del Domingo de Resurrección es una forma adecuada en que los cristianos deben conmemorar la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero vean de dónde proviene: de tradiciones paganas, de culturas europeas, de indoeuropeas. Estamos leyendo datos seculares, enciclopedias y libros. Estos comentarios nos llevan a decir: no se encuentran en la Biblia. Yo no estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo la Enciclopedia Británica, parte D.
Estoy leyendo un libro llamado El Libro del Domingo de Resurrección, de un autor de apellido Weiser, pero no estamos abriendo la Biblia, y esto nos lleva a decir, no se encuentran en la Biblia. No los tenemos allí. La mayoría de las personas dan por sentado, entonces, incluyendo la observancia de este Domingo de Resurrección, que esto proviene de la Biblia y que es lo más correcto, cuando están totalmente equivocados. No tiene sustentación bíblica. No hay ninguna indicación de la observancia del Domingo de Resurrección en el Nuevo Testamento, ni en los escritos de los apóstoles, ni el ejemplo de Jesucristo. Estamos extractando las costumbres de una enciclopedia, ¿ya? La Enciclopedia Británica, ahora en su 11ª edición, dice: no hay indicación de la observancia del Domingo de Resurrección en el Nuevo Testamento. Esto lo lee usted en esa enciclopedia. No hay indicación de la observancia del Domingo de Resurrección en el Nuevo Testamento. Es un enfoque y trabajo de investigadores, teólogos y sociólogos que han trabajado en esto. Entonces, la verdad es que la Biblia en ninguna parte ordena a la cristiandad, a los cristianos verdaderos, que celebren la resurrección de Jesucristo. Enfoquen bien, enfoquen bien. Ni Jesucristo, ni los apóstoles ordenaron semejante cosa. El Domingo de Resurrección. Quiero llevarlos también a conocer el pensamiento de otro historiador, ahora con el nombre de Sócrates Escolástico. Sócrates Escolástico escribió 300 años después de Cristo, o sea, estamos hablando del tercer y cuarto siglo, escribió lo siguiente: ni los apóstoles, ni los evangelios impusieron en ninguna parte el Domingo de Resurrección. Ni el Salvador ni los apóstoles preceptuaron ley alguna que ordenara la observancia de esta fiesta. Así como muchas otras costumbres se han arraigado en diferentes lugares de acuerdo a la usanza. La fiesta de la resurrección empezó a observarse en cada región según las peculiaridades de los pueblos, puesto que ninguno de los apóstoles legisló sobre el asunto. Extractado de la Enciclopedia Historia Eclesiástica. Claro, no hemos abierto la Biblia para poder buscar ningún dato como este. Ahora veamos el significado de la Pascua. Ya vimos toda la información, que estas actividades y fechas que para la cristiandad tradicional representan el punto más álgido, más sagrado, más ceremonial, no tienen fundamento bíblico. Hablo del Viernes Santo y del Domingo de Resurrección. Ahora vamos un poquito a la Biblia. Abramos nuestra Biblia en Lucas 2:41. Comencemos entonces a consultar qué dice la Biblia, cómo debemos celebrar estas actividades. Lucas capítulo 2, versículo 41. Lucas 2:41. Allí vamos a encontrar ahora que Jesucristo desde su infancia observó la Pascua, al igual que todas las demás fiestas santas. Jesucristo acompañaba desde su niñez, su adolescencia y parte de su juventud, acompañaba a sus padres cuando ellos iban a celebrar las fiestas santas. Veamos qué dice Lucas capítulo 2, versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Ahora sí comenzamos a leer la Biblia y vemos el ejemplo de Jesucristo. Imagínense ustedes a la familia de él, yendo todos los años
a Jerusalén a celebrar la Pascua. Pero vean en el acto tan simbólico. Jesucristo desde niño, pregunto, ¿había sido designado con una comisión más adelante? ¿Una comisión divina? ¿Había sido enviado? Miren, desde el momento mismo en que Jesucristo nació, adheriendo, pegado, junto a ese hecho, venía su muerte. Y la muerte por los pecados de la humanidad. Porque él antes fue Dios. ¿Se entiende eso? En el momento del nacimiento de Jesucristo, conecta la muerte de Jesucristo. Jesucristo tomó cuerpo físico únicamente para cumplir el propósito de morir por los pecados de la humanidad. ¿Se entiende? Ese es el propósito. Y ahora aquí iban sus padres a celebrar la fiesta de la Pascua. Vean a este niño acompañando a sus padres para estar en la fiesta de la Pascua. Y dice el versículo 42, y cuando tuvo 12 años, ya había madurez, ya había crecimiento, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Vean otra vez ahí. Ahora ya lo vemos de 12 años. Pero cuando tenía 1 año, año y medio, 2 años, 3 años, subía a Jerusalén a celebrar la fiesta con sus papás. ¿Ya? Pero acuérdense, la misión divina que Dios le había dado. El objetivo de la encarnación, de que el Verbo fuera hecho carne. ¿Sí? Y el Verbo fue hecho carne. El objetivo de haberse hecho carne era morir por los pecados de la humanidad. De lo contrario, no hubiese sido enviado. ¿Ya? Entonces, iba todos los años a celebrar la fiesta de la Pascua. Ahora estamos viendo la perspectiva ahí. En esos años, los invito a que imaginemos, cuando Jesús subía con sus padres a Jerusalén, allí miraba los corderos pascuales que habían sido apartados desde el día 10, ¿cierto? Ahí miraba Jesús a todos los corderos pascuales, los que iban a ser degollados, los que las familias habían escogido para ser sacrificados, y ahí entendía Jesucristo, cuya sangre iba a ser derramada en memoria de esa Pascua. La Pascua que se había llevado a cabo 1500 años atrás. Ahora Jesucristo está viendo en Jerusalén a un promedio de 250,000 corderos que iban a ser sacrificados en esa Pascua. Y el niñito Jesús estaba viéndolos. Vean esa imagen, retrátenla, ármenla, dibújenla en su mente. Iba a Jerusalén y miraba todos los corderitos que habían sido sin mancha y sin defectos seleccionados. Y él oía el gemir de esos corderitos. Y no era uno. Imagínense ese gran clamor de unos 250,000 corderitos siendo sacrificados en la misma hora. ¿Sí? Aquella noche fatídica, Dios salvó al pueblo de Israel, salvó a los primogénitos de la casa de Israel mediante la sangre de Jesucristo, el cordero sin defecto. Ese cordero que era degollado era sin defecto, y la sangre se colocaba en los dinteles y se colocaba en los postes. Los hijos de Israel eran esclavos en Egipto, mas había llegado el momento, había llegado el anhelado momento en que Dios los iba a liberar de esa esclavitud. Los iba a liberar a través del sacrificio de ese cordero. Sacrificaban los corderos, comían la carne al fuego y entonces untaban los postes y los dinteles con la sangre. Y el ángel destructor, Dios había dicho que iba a suceder algo importante con él.
Veamos Éxodo 12, describe esta actividad. Éxodo, capítulo 12, versículo 13. Los israelitas habían sacrificado cordero. Ya habían pintado con sangre los dinteles y los postes. Y ahora, ¿por qué? Éxodo 12, 13 dice: capítulo 12 y el versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y Jesús estaba allí, acompañaba a sus padres a la fiesta. Y él estaba también dentro en su niñez, en su infancia, con el dintel pintado, con los postes pintados, con la sangre. Porque el ángel destructor iba a pasar. Esta Pascua era en memoria de aquel acontecimiento crucial. Esta Pascua era especialmente significativa para Jesús. Él estaba presenciando el sacrificio, pero se proyectaba mucho tiempo por delante. Él iba a morir al igual que esos corderos. Lo llenaba de júbilo, ¿sí? Pensar que en él se iba a cumplir la escena que estaba observando. Miraba cómo sacrificaban los corderos. Los corderos sacrificados a lo largo de los años, ¿sí?, lo estaban representando a él. ¿Se dan cuenta? Lo estaban representando a él. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 13, 8 leemos: esos 250,000 corderitos que eran sacrificados en la Pascua, cuando él era niño, estaban representando el papel que Jesucristo iba a cumplir. Apocalipsis 13, 8. Vean ahora cómo se personaliza. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 leemos. ¿Estamos ahí? Apocalipsis 13, 8. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando Jesucristo veía esa imagen, también sabía que iba a cumplir esto. Era el Cordero de Dios. El futuro sacrificio que él iba a llevar físicamente, porque era inmolado el Cordero de Dios. ¿Con qué propósito? Para que la humanidad pecadora tuviera esperanza. Aquella sangre con que se pintaba el dintel y los postes iba a proteger de la muerte eterna a todos aquellos que se arrepintieran y creyeran en él. Pero la imagen que él proyectaba, la experiencia que vivió de niño, de adolescente, viendo el sacrificio, porque a futuro él llegaría a ser el Cordero de Dios. En los días de Moisés, Dios ordenó sus fiestas santas. Y ordenó para que quedaran escritas en Levítico 23, en donde las podemos leer. Pero como aparecen en el Antiguo Testamento, algunos le dan el calificativo a las fiestas santas, le ponen el calificativo de fiestas judías. Porque el pueblo judío las practicaba. Pero ustedes saben que estas no son fiestas judías. Son fiestas santas de Dios. Y en Levítico 23 aparecen detalada en forma metódica, una a una, las fiestas santas de Dios. Que la mayoría de gente las cataloga como fiestas
judías. Y repito, no son así. Leamos Levítico 23:5. Levítico 23:5. Solo para tomarnos un ejemplo. Levítico capítulo 23, versículo 5. Se instituye una fiesta santa. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno. Ahora sí estamos viendo allí. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, porque recuerden que Dios mide el tiempo de puesta de sol a puesta de sol, entre las 2 tardes, leemos, Pascua es al Eterno. La orden es celebrarla el 14 de Aviv o Nisán en el calendario sagrado. ¿Ya? Y este mes está entre la segunda parte del mes de romano de marzo y la primera de abril. Ahí está ubicado. Entonces, la orden es celebrarla. Y en Éxodo 12, del 1 al 11, usted lee la instrucción directa de cómo se debía celebrar. A los 10 días hay que separar el cordero selectivamente, sin mancha, sin defecto, nada, porque representaría a Jesucristo en el futuro. Y usted puede leer más tarde Éxodo 12 del 1 al 10. Todas las actividades que se llevaban a cabo. Pero cuando Jesucristo creció y llegó a tener 30 años de edad, Juan el Bautista lo vio. Y cuando lo vio, dejó escrito en Juan 1:29 lo siguiente. Ya Jesucristo, de 30 años promedio de edad, Juan lo ve y escribe en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vino Juan el Bautista, vuelvo a leer, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, vean cómo lo calificó, qué expresión salió de Juan. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inspirado por el Espíritu Santo. Juan lo ve, que va Jesús hacia él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerden la experiencia de Jesucristo en su infancia. Subía con sus padres a Jerusalén a celebrar la Pascua. Miraba, escuchaba los preparativos, estaba en la ceremonia, aunque no participaba directamente, cuando sus padres sacrificaban el Cordero. Cuando pintaban los postes de las casas, los dinteles, él estaba viviendo esa experiencia. Pero ahora Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. En otras palabras, aquí viene, él es el Cordero de Dios. No el Cordero físico, sin mancha, sin mácula, de 1 año, sin defecto, ya no representaba. Él dijo, él es el Cordero de Dios. Y vean la misión que quita, como escuchamos en el sermoncillo. Dios no va a medio borrar la culpa. Dios le elimina el pecado. No lo va a matizar. No, va a borrarlo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al terminar su ministerio, Jesucristo fue sacrificado. Allá en las afueras de Jerusalén, en una colina, en el Gólgota. Y Jesucristo murió el 14 de Nisán, en la misma hora que el pueblo de Israel sacrificaba los corderos de la Pascua. Jesucristo muere en ese mismo momento, ¿ya? Así como se hacía, como se practicaba el sacrificio de los corderos pascuales. Jesús murió el 14 de Nisán para el perdón de todos nuestros pecados.
Primera de Corintios 5:7. Ahora se entiende. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. ¿Por qué? Ahí viene la razón. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vean la ordenanza. Limpiaos. ¿Pero quién tiene que limpiarse? Es usted y yo. El trabajo es personal. Limpiar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras normas de conducta, nuestras relaciones interpersonales. Limpiaos, purificaos. La razón es porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esa es la razón. Entonces, no hemos mencionado nada de un Viernes Santo, ni mucho menos de un Domingo de Resurrección. ¿A qué apunta la muerte de Jesucristo? La Pascua apunta a la muerte, no a la resurrección. No estoy diciendo que no tenga ningún valor, pero la Pascua va a la muerte, al sacrificio de Jesucristo. En tanto, el Domingo de Resurrección invita, motiva a enfocar nuestra atención en la resurrección. Miren cómo se cambian las doctrinas. Se confunde a las personas. La noche anterior a su sacrificio, Jesús dio instrucciones claras a sus discípulos, así como lo entiende la iglesia en la actualidad. Le dio los pormenores de cómo debían de celebrar la Pascua. Cuando vamos a la Biblia, entendemos, repito, que los días comienzan ¿cuándo? Al atardecer, no a la medianoche, al atardecer. Esta importantísima noche, hablo de la noche anterior a su crucifixión, fue la parte oscura del 14 de Nisan. ¿Sí? La parte oscura del 14 de Nisan. Y Jesucristo se reúne con sus discípulos para participar de la ceremonia de la Pascua. Lucas capítulo 22, versículo 15. Lucas 22, 15. Lucas capítulo 22, versículo 15. Leo el versículo 15. Y les dijo, vean que ahora Jesús está reunido con sus discípulos. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Retrocedamos en el tiempo cuando Jesucristo como niño acompañaba a sus padres a la fiesta de la Pascua. Allá él tomó la experiencia del sacrificio del Cordero y sabiendo que él iba a cumplir el papel del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora le dice a sus discípulos, vean, en la entrega no hay tristeza en esas palabras, sino que hay convicción. Jesucristo dice, ¿cuánto he deseado? ¿Cuánto he anhelado? ¿Cómo he sentido la voluntad de entregar mi cuerpo para pagar por los pecados de ustedes? Una entrega profunda. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Él sabía todo lo que iba a padecer y sabía el por qué. Porque sus golpes son bendiciones para nosotros. Porque por sus heridas fuimos sanados. Había un objetivo, antes de que padezca.
Pero no se estaba refiriendo Jesucristo aquí a las ordenanzas del Antiguo Testamento. No iban a sacrificar un corderito, no lo habían seleccionado desde el 10 de Nisan, no iban a untar dinteles y postes, sino que estaba refiriéndose a la Pascua del nuevo pacto, con nuevos símbolos. Primera de Corintios 11, 23. Primera de Corintios 11, versículo 23 al 26. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pongan atención en esto, el significado. ¿Qué significa la Pascua? ¿Qué conmemora? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué celebra la cristiandad tradicional como su fiesta más importante? La resurrección. ¿Se dan cuenta de ese cambio? ¿Se dan cuenta del enfoque y cambio de significado? La Pascua dice que es como una conmemoración, la muerte del Señor se anuncia. Pero el objetivo del domingo de resurrección es la resurrección. Y eso va en contra de lo que Jesucristo dice. ¿Sí se está entendiendo? Sigo leyendo. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, sin entenderla, sin analizarla, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, para no caer en esto, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, sabiendo el propósito, el porqué, la responsabilidad que adquirimos. Estamos celebrando la muerte de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Ya leímos, limpiaos pues de la vieja levadura. Tenemos que estar en un proceso de examen interno previo a la Pascua para no tomarla indignamente. ¿Ya? Esa es la razón fundamental. Los símbolos entonces de la Pascua del nuevo pacto son ahora el pan sin levadura, símbolo del cuerpo de Jesucristo, golpeado, lacerado, con objetivos claros para alcanzar. La copa como símbolo de la sangre de Jesucristo. Esa noche Jesús tomó entonces el pan, dio gracias. Lucas 22, 19. Lucas 22, 19 y 20. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Vean qué es lo que se nos manda. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El objetivo es el perdón de nuestros pecados. Entonces, es claro el objetivo y el propósito de Jesucristo. ¿Ya? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vemos entonces aquí que Jesús le está diciendo a sus seguidores, a su iglesia, nos dice: haced esto en memoria de mí. La Pascua. En memoria de mí. Ese es el instructivo directo de Dios para la iglesia. Haced esto en memoria de mí. A partir de entonces, los verdaderos cristianos debemos celebrar esta sencilla pero hermosa ceremonia. Sencilla pero hermosa, de gran significado para nosotros. Debemos celebrarla a la puesta del sol del 14 de Nisan, que en el calendario romano cae ahora jueves 29 de marzo.
haced esto en memoria de mí. Como una conmemoración anual del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos limpia y nos purifica y que renovamos nuestro pacto y que decimos estar en disposición de seguir en esa ruta con dificultades, pero con el apoyo de Él. Ahí estamos. Entonces, la observancia que Jesús instituyó es ahora con el propósito de conmemorar su muerte, no su resurrección. La verdadera cena del Señor tenía como propósito anunciar la muerte del Señor, contrario a la práctica del domingo de resurrección. Vean el enfoque. Jesús nos ordena celebrar la Pascua. Se lo ordena a sus apóstoles, les enseñó la forma, la manera, el método para llevarla a cabo. Pero en ninguna parte de la Biblia encontramos nosotros que se ordene la observancia del domingo de resurrección. Ya vimos sus orígenes, ya vimos la opinión de investigadores, de Sócrates escolástico, el punto de vista de ellos. Pero cuando la iglesia se aferra a esta verdad, sufre ataques. Cuando como iglesia le definimos la actitud y conducta de los miembros, la sociedad ataca. Y eso sucedió en el primer siglo también. Sigo comentando que muchas personas suponen que el cristianismo tradicional, tal como lo conocemos, no difiere mucho del cristianismo original. Y eso es una farsa. Eso es una farsa. Esto que conocemos como cristianismo, con sus tradiciones religiosas, no es nada similar al verdadero cristianismo. Ha sido alterado, tergiversado. La realidad es otra. Hay grandes diferencias. Guardar el sábado no es lo mismo que guardar el domingo. Son doctrinas opuestas que Satanás ha atisbado, ha abonado y ha motivado a la gente a seguir su camino. Desde el primer siglo surge un cristianismo falso. Surge una falsa religión dirigida por Simón el Mago, cambiando el significado y las instrucciones de Dios. Pero la iglesia, cuando se apega a la verdad, sufre ataques. Antes de que murieran los últimos apóstoles, muchas congregaciones comenzaron a desviarse de la verdad. Hablo del primer siglo. Apartarse de la verdad. Veamos algunos ejemplos. Carta de Judas, que es antes de Apocalipsis, ubíquense, es un capítulo. Vayan a Apocalipsis 1 y ahí encuentran a la carta de Judas. Vean que desde el primer siglo comenzó la tergiversación de la verdad de Dios. El apóstol Judas dice ahora, no se me acostumbra a decir capítulo 1, versículo 9, es solo un capítulo. Entonces vamos al versículo 9. Judas 1, primero el 3, vamos a leer que es más directo. 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, vean la necesidad que Judas siente de advertir, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué nos pide Judas? Nos exhorta ¿a qué? A que contendamos, a que peleemos, a que nos aferremos a la verdad de Dios. Exhortándonos ¿a qué? A que contendáis ardientemente. Ese ardientemente es con entrega, con celo.
a mantener las doctrinas de la iglesia sin mancha, sin contaminación, ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Esta es la ceremonia a la cual nos invita Dios y Jesucristo, no cualquier otro tipo de actividad. Entonces vean que desde el primer siglo comenzó Satanás a cambiar las doctrinas de la iglesia, a introducir nuevas doctrinas. Y la iglesia se aferró a la verdad y fue una lucha tremenda. Vemos el ejemplo de Judas. Ahora bien, en la congregación de Galacia, también algunos se habían alejado de la verdad. Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Está extrañado Pablo ahí. Pero noten, dice, estoy maravillado, estoy impactado. ¿De qué? Subrayen allí. ¿De qué está impactado? De que tan pronto os hayáis alejado. ¿Quién se alejó? ¿Quiénes abrieron su mente a una doctrina diferente? Miembros de la iglesia en Galacia. Que os hayáis, dice, apartado. Vean, allí entra la voluntad, entra la decisión personal. Que hoy os hayáis apartado del que os llamó por la gracia. Nuestro llamamiento tiene un gran valor si nos mantenemos dentro de las doctrinas de Dios, las verdaderas doctrinas. Pero si nos apartamos de estas doctrinas, lógicamente nuestra mente va a ser infectada por virus espirituales que cambian la doctrina. ¿Ya? Eso es lo que está impactado Pablo ahí. Un ejemplo más. También en la iglesia de los romanos. Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos 16, 17. Vemos los ataques que la iglesia está sufriendo. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Había un peligro latente desde el primer siglo. ¿Ya? No se puede comentar entonces, o se podría justificar, por qué millones de millones guardan ahora como una fiesta tan, pero tan ceremonialmente importante el domingo de resurrección. Vean que está ahí los ataques. Y finalizo con una amonestación a Tito. Tito 1:14. También es una carta muy pequeña, el Antito de Timoteo. Terminando Timoteo, segunda de Timoteo, aparece Tito. Tito capítulo 1, versículo 14. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Esas son amonestaciones. Eso es lo que tenemos ahí. La historia también rápidamente revela que gran parte de las celebraciones y de los ritos relacionados con la crucifixión y resurrección de Jesucristo son el resultado de cambio gradual, cambio susceptible, imperceptible, a lo largo de muchos siglos de la verdad de Dios. ¿Sí? Poco a poco han venido gestándose esos cambios. Cuando uno examina a fondo la historia de estos cambios, nos ubicamos en los primeros siglos del cristianismo,
siguiendo la observancia de las fiestas santas por parte del pueblo judío, poco a poco se fueron cambiando, tanto las fechas como el simbolismo de la misma. Entonces llegó un momento dado en el que se pierde el significado de la Pascua, el verdadero significado. Recuerden que es en memoria de mí. Eso es lo que se nos manda, la muerte de Jesucristo. Ya. Se fue perdiendo el significado y surgen celebraciones tan importantes para la cristiandad como el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Recordemos entonces las palabras que hemos estado aprendiendo. Jesús, la noche que fue entregado, dijo, 1 Corintios 11, 25. Ese es el ejemplo que debemos seguir. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 25. La noche en que fue traicionado, con un beso de uno de sus discípulos, Jesucristo dijo, 1 Corintios 11, 25, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y luego viene, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, en memoria de mi muerte. ¿Ya? Haced esto en memoria de mí. Entonces entendemos que las órdenes a la iglesia en la actualidad es hacerlo en memoria de mí. Esa es la ordenanza que tenemos ahí para los verdaderos cristianos. ¿Se cambiaron los símbolos de la Pascua del Antiguo Testamento? Sí. Ya no hay más cordero que sacrificar, ya no hay que comer la carne, ya no vamos a untar los dinteles y postes con la sangre del cordero. Ahora Jesucristo instituye el pan sin levadura y el vino. Jesucristo autorizó ese cambio, pero no autorizó que se cambiara el significado de la Pascua. ¿Sí? Que es enfocar en la muerte de Jesucristo para el perdón de los pecados, en tanto que la cristiandad enfoca en la resurrección de Jesucristo. Pero eso no fue lo que Jesucristo enseñó, ¿ya? Nos enseñó el cambio, pero no del significado. ¿Sí? Se conmemora la muerte, se conmemora el sacrificio, no la resurrección. Ese es el enfoque correcto con el que tenemos que estar preparándonos para la Pascua. Por lo tanto, el Domingo de Resurrección se transforma en un dogma como producto de una orden de un gran emperador romano llamado Constantino. Vean cómo ahora la política influye en la religión. Y el emperador Constantino vio que la cristiandad estaba ganando cantidades exageradas de adeptos, que tenía un gran espacio, gran popularidad, que estaba creciendo ese cristianismo falso. Y él, para poder mantener la unidad y el control de su imperio, convoca a una reunión, a un concilio identificado en la historia como el Concilio de Nicea, que ustedes saben de ahí también. Este Concilio de Nicea fue llevado a cabo en el año 325 de la era cristiana y allí se aceptó por parte de las autoridades romanas e instituidas en el aspecto religioso el Domingo de Resurrección. Pero en la Biblia no aparece nada. Constantino lo toma para poder consolidar su poder, su gobierno y mantener la unidad en su imperio. Llama a los líderes de ese falso cristianismo, los lleva a una ciudad de Nicea, año es 325 de nuestra era. Y allí en este concilio de Nicea, el domingo pasó a ser una observancia
estado religioso obligatorio. Pero no en la Biblia. No aparece en la Biblia. De esa consecuencia, el domingo de resurrección pasa a ser un dogma. Se convirtió en un dogma oficial del cristianismo, respaldado por el Imperio Romano, que estaba en apogeo en esa época. Tenía el aval gubernamental. Así, el domingo de resurrección sustituyó la ceremonia de la Pascua. Vean cómo se dio. Sustituye la ceremonia con el verdadero significado de la Pascua como una conmemoración de la muerte de Jesucristo. Hubo un cambio de fecha y hubo un cambio de significado. Ya no se apuntaba a la muerte de Jesucristo, sino que se enfoca en la resurrección de Jesucristo. Pero la iglesia, nosotros, tenemos el legado de mantener la verdad de Dios. Es responsabilidad de usted que conoce la verdad, mantenerla. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que seguir las instrucciones. Esta debe ser nuestra postura. Esto es lo que Dios nos revela como iglesia para mantener la ceremonia de la Pascua en su verdadero significado y en la fecha correcta, 14 de Nisan, primer mes del calendario santo. Entre las dos tardes, Pascua es al Eterno, ¿ya? Eso es lo que se nos pide ahí. Y recuerden que ante estos cambios que se han dado, no solo en este tema, sino que en varios más, hay profecías que dicen intentarán cambiar los tiempos y la ley. Pero quiero dejarlos con este pensamiento que está en Lucas 6:46, una orden que Dios nos da como iglesia. La iglesia verdadera, al fin de cuentas, somos seguidores de Cristo. Y si nos creemos seguidores de Cristo, debemos hacer las cosas que Jesucristo hizo en sus fechas y con su significado. Porque por estos cambios muchos dirán, como aparece en Lucas 6:46, Lucas capítulo 6, versículo 46. Jesucristo le dijo a muchos que estaban confundidos y cambiando el significado de la Pascua: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo hago? Es una pregunta fuerte. No pueden aceptar la autoridad de alguien si están desobedeciéndole. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo hago? ¿Qué fue lo que él hizo? Tomó el pan, tomó la copa y le dijo: haced esto en memoria de mí. Y todas las veces que la hiciereis, la muerte del Señor anunciáis. Y en relación a esto encaja perfectamente. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Y en Mateo 5:21 también se exhorta. Mateo, capítulo 7, versículo 21. En relación a la gran cantidad y confusión que hay en el mundo religioso tradicional, Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, como iglesia necesitamos hacer la voluntad de Dios y de Jesucristo, siguiendo su ejemplo. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para participar de los símbolos del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Esto será, repito, a través de la ceremonia de la Pascua. 29 de marzo, calendario romano, entre la puesta del sol, estaremos celebrando la Pascua en Panamá, en El Salvador, aquí en Ciudad de Guatemala y en San Marcos respectivamente, así como la iglesia en todo el mundo lo hará en diferentes puntos del globo terráqueo. Pero
estaremos siguiendo el ejemplo verdadero de lo que Jesucristo nos ha ordenado.